Listo. ¿Qué tal, amigos de Publimetro? Esta tarde estamos con el especialista en terapia emocional y promotor educativo del Nido Vía Sonrisas de San Borja, él es Hernán Tobar. Y bueno, vamos a hablar acerca de los problemas de conducta en los niños y adolescentes, a propósito de estos casos de violencia que hemos visto recientemente, ¿no? En la televisión, como hemos podido ver cómo unos estudiantes, pues, agredían verbalmente a una profesora y también otros casos de violencia entre alumnas, ¿no? Que se peleaban, esos videos eran subidos a las redes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Cuéntenos un poco, primero, de diferenciar cuándo se habla de un simple mal comportamiento y cuándo ya este es un problema real, ¿no? Y bueno, y en qué edad uno ya puede diferenciar eso, ¿no? Porque a veces es, no sé si normal o hasta qué punto que cuando hay pequeños no obedezcan al papá en ciertas cosas y ahí van aprendiendo las conductas, ¿no? Cuando esto ya se vuelve un problema serio. Claro, yo diría que si el problema o el origen, mejor dicho, tiene un origen orgánico, neurológico, tal vez haya un tratamiento distinto. Ujú. Y en otros casos son problemas de conducta. Los problemas de conducta se originan en aprendizajes iniciales, sobre todo en los primeros años de edad. Eh, Curiosamente, estos aprendizajes se van minando en el tiempo y cuando tenemos un joven o un adulto ya prácticamente configurado, porque la esencia de la personalidad se genera hasta los 6 años de vida, un joven de 10, 14, 20, 30, un adulto, ya tiene estos aprendizajes, Ujú. muchas veces a nivel inconsciente. Ujú. Entonces, los casos como han sucedido recientemente y suceden, y seguro muchos que no nos enteramos, probablemente vengan por desajustes en la conducta. No creo que sean problemas a nivel neurológico, orgánico, ¿no? Ujú. Que tendrían ya otro tratamiento, pero sí problemas originados en la conducta. Yo sí creo que es una parte de una casuística, no quisiera decirle problema, pero sí es una oportunidad de mejora de, que está sucediendo en la población en general. La violencia que vemos, que percibimos en diferentes lugares, no solamente en el aula, verbal, social, en el tráfico, ¿no? Ujú. Probablemente esto lo hayamos aprendido de muy pequeños, ¿no? Ujú. Es un desafío, sí, es un desafío tomar acciones inmediatas para poder, en el caso de un aula, por ejemplo, ¿no? Tomar control, regular lo que está sucediendo, eh, que yo creo que eso sí más bien se puede corregir en ¿Cuán- una primera instancia, en una primera infancia. Cuando uno descubre que el niño, el adolescente ha traspasado el límite, ¿no? ¿Qué tipos de comportamientos o faltas me pueden hacer saber de que ya hay un problema real grave, ¿no? Preocupante. Claro, algo que sí es bastante visible es la conducta. De hecho, la línea conductista de la psicología le pone mucho énfasis, mucha atención a esto, lo que es percibible. Si hablamos desde ese punto de vista, de los efectos o de las consecuencias, de las manifestaciones de la persona en la conducta, una conducta agresiva, que tal vez sea la que se asocia mucho a los episodios que hemos visto, Ujú. pero también podemos tener una conducta sumisa, conducta Mm. esquiva, una conducta, por ejemplo, que busca hacerse daño, ¿no? Estos tipos de conducta que no son, digamos, sanas, Ujú. ¿no? Son una consecuencia de algún desajuste emocional interno de la persona, niño, joven, adulto, ¿no? Entonces, sí, de repente lo que llama más la atención puede ser una conducta violenta, pero hay otros tipos de conducta que también pueden despertar la atención y buscar algún tipo de regulación. De Claro. hecho, estas conductas violentas probablemente sean consecuencia de algún miedo interno que la persona puede tener. Porque Ujú. frente al miedo, que se manifiesta de esta forma, frente al miedo en la naturaleza, y el ser humano es parte de la naturaleza, el organismo va a expresar, se va a manifestar con agresión, con sumisión o con escape, ¿no? Ujú. Entonces es muy probable que haya un miedo que está cubriéndose con agresión, ¿no? Entonces, yendo un poco más atrás, probablemente lo que encontremos es miedo, ¿no? Ujú. Acá nos preguntan
tipo de metodologías se puede usar para prevenir esto, ¿no? Este tipo de comportamientos tanto violentos como receptores de la violencia, ¿no? Yo ¿Y en qué edad, preguntaría, no? yo Sí. preguntaría si es posible tener violencia individual. Mm, Es decir, de un momento a otro yo entro y grito solo, rompo las cosas solo, es poco frecuente, ¿no? ujú, Los actos de violencia generalmente son entre dos o más personas. Entonces surge un juego, surge un ping-pong, surge una competencia entre dos personas o más en donde inconscientemente compiten en quién es más violento o quién levanta más la voz. ujú, A lo que quiero llegar, si frente a un acto de violencia se responde con violencia, alimentamos la violencia. Vamos a ujú, tener más de esa actitud. Pero si frente a un acto de violencia se responde de manera ecuánime, puede sonar medio gracioso, pero ujú, y cuesta realmente, porque casi que estamos condicionados por la crianza a responder con violencia. ujú, Pero si frente a un acto de violencia yo respondo de manera tranquila y ecuánime, créanme, la violencia se diluye. ujú, Porque inconscientemente el acto, la persona que tiene la actitud violenta, lo que está esperando es también recibir violencia, inconscientemente. claro. Entonces, si yo lanzo la piedra y no me la devuelven, o sea, me estoy quedando en el aire. Entonces, ahí es donde empieza digamos, a desarticularse la violencia, ¿no? Ujú. Cuesta trabajo. Ya les digo, cuesta trabajo. Es, bueno, un trabajo cada uno Pero tiene. en el caso del bullying, cuando hay personas sumisas y que son siempre receptores de violencia y bueno, a veces pues un grupo de alumnos los más vivos lo atacan y no esperan, o sea, no hay respuesta muchas veces de esa persona, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la solución para la víctima, ¿no? O sea, ¿qué podría hacer eh, si no es responder con violencia, digamos, siempre avisar al profesor? ¿Quién tendría el problema? Quizá los dos, ¿cómo sería el tratamiento, la solución en estos casos? Sí, sí, yo creo de que si algo hay que hacer en un caso como estos es desarticular rápidamente. Es triste quedarse de espectador de un acto de bullying, ¿no? Ujú, Evidentemente sí, separar, disolver esto, pero no solamente queda ahí. ujú, Efectivamente, como tú dices, sí hay algunas personas que tienen esa configuración de recibir violencia, de recibir ataque. Otros que tienen la configuración de generar el ataque. Entonces, cuando hay un receptor y hay un emisor, pues ahí el círculo se cierra, ¿no? ujú, No es sano, evidentemente no es sano. Separarlos sí funciona como una intervención inmediata, pero es necesario ver qué está pasando, por qué y para qué este niño o este joven es violento o tiene violencia, por qué y para qué este niño o joven tiene esta actitud sumisa, qué está sucediendo. Probablemente haya poco empoderamiento, probablemente esté buscando afecto a partir, es una forma un poco distorsionada, pero se puede buscar afecto o reconocimiento a partir de la agresión, ¿no? De ujú, repente de pequeño fue agredido y era la conducta normal, había normalizado eso en casa, probablemente. Entonces son patrones que se van repitiendo. claro. También, y esto lo están aplicando en Finlandia, hay un tercer elemento, hay un tercer actor en actos de bullying que es quien presencia, el público. Por lo general, Claro. el público es pasivo. Y esa Ujú. pasividad es permisiva. Y que aplaude, ¿no? Que está alrededor ahí. Exacto. Sí, sí, yo lo he visto de cerca, ¿no? O sea, Ujú, una tribuna que se ríe o que no dice nada, pero esa actitud está reforzando, la risa está reforzando al agresor. ujú, El silencio es cómplice del agresor. Algo que están haciendo en Finlandia, y se puede leer, se puede ver en redes, eh, es un trabajo integral en toda la comunidad, en donde si una persona presencia el acto de bullying, está invitado a participar y a separar, a disolver esta situación, ¿no? ujú. Nos preguntan aquí qué cosa puede hacer el docente ante problemas de conducta, ¿no? Veíamos en el video de que la profesora pues trataba de sacar al alumno, pero el alumno ingresaba violentamente otra vez y también nos preguntaban un poco antes acerca de la metodología, ¿no? ¿Qué metodologías existen hoy? Ya no se sanciona pues como antes donde se usaba la regla en reglazo en la mano. Más antes decían que se ponían, lo rodeaban en chapitas, no sé, eso es el 70, no sé. ¿Cómo ahora se regula estas conductas? La famosa chancletoterapia. Sí. Yo recuerdo y estudié
primaria, secundaria hace mucho tiempo y mi profesor de química prácticamente nos obligaba a aprender la tabla periódica con jalones de oreja, ¿no? Claro. Sí, lamentablemente es una forma que antiguamente funcionaba, pero tiene efectos a largo plazo. Efectos a Ujú, largo plazo en donde la persona queda dolida, queda afectada en su ujú, constitución emocional. ¿Qué se puede hacer? Eh, Se requiere mucha entereza para poder, digamos, y mucha atención para no provocar estos actos. ujú. Probablemente es, sí, el chico o la chica en este colegio del Callao, eh, aparentemente antes de botar el celular de la profesora, es que la profesora le quita el celular. Ujú, A lo que quiero llegar es que relación causa-efecto, acción y reacción. Si ujú, el niño, el joven está haciendo algo, veamos qué sucedió anteriormente. Probablemente lo que puede estar sucediendo es un escenario de abuso de poder. ujú. Tenemos, sí, esa costumbre de con imposición y violencia querer buscar la obediencia o el respeto de los estudiantes. Claro. Pero, ¿es la única forma? Ujú, Podemos ensayar, por ejemplo, el acuerdo, el diálogo, el compromiso de que, ok, estamos en hora de clase, dejemos los celulares a un costado, sin ujú. necesidad de quitar. Porque, a ver, si a una persona le quitan, lo más probable es que reaccione también jalando en el sentido contrario. Si me esconden el celular, probablemente tomo el celular de la otra persona y también lo escondo. Entonces ya comienza la competencia, comienza el tira y afloje, la causa-efecto, las relaciones de acción y reacción. Ujú, ¿Qué pasaría? Y también seamos realistas. Sí, antes no habían celulares, hoy día los tienen, no sé, desde los 10 años, 8 años, 12 claro. años. Ujú, en promedio. Siendo un instrumento tan presente, ¿por qué no lo usamos como parte del proceso de aprendizaje? Usar el teléfono celular como parte de las clases, de las Ujú, tareas, de las actividades pedagógicas. Es posible con un celular tomar fotos, es posible entrar a internet, averiguar información, es posible con alguna aplicación generar nuevos contenidos. Si esto se integra a las clases, a ver, como sucedió hace mucho tiempo, vendían discos de vinilo y de un momento a otro salen los discos o la música en MP3. ujú. Antes habían rollos de película en negativo, hoy día son cámaras digitales. Sí. Y nadie se estuvo apegando a estas formas antiguas. Más bien lo que ha sucedido es una transformación. ¿Por Ujú. qué? ¿Qué pasa que no se nos ocurre usar los teléfonos celulares como parte de los procesos de aprendizaje y las tareas? De repente, de esta forma ya no estaríamos compitiendo por el no usar, Ujú. sino desafiando al estudiante para que sí usen en el propósito de aprendizaje, ¿no? También nos preguntan por el tipo de actividades que se desarrollan en la escuela para prevenir esto y controlar las malas conductas, ¿no? No sé, por ejemplo, en el nido Villa Sonrisas, ¿qué cosas se puede aplicar, qué se suele aplicar para que los niños pues tengan una conducta más aceptable, ¿no? Mira, qué interesante, porque hay un contraste que es digno de observar. En un nido, en un centro educativo inicial, Ujú, prácticamente, bueno, entran niños pequeñitos, recibimos niños que tienen muy poca todavía, muy poca influencia social, ambiental, a ujú, diferencia de un joven en secundaria que ya hizo primaria, ya estuvo en su barrio, la familia, la parte inicial. Lo que quiero decir es que en primera infancia, y por eso es que estamos abocados, nuestra labor es en primera infancia, yo podría decir que es un poco más sencillo o es el momento adecuado para poder generar un contexto saludable de aprendizaje emocional. ¿Qué quiere decir esto? A los niños les ofrecemos condiciones y momentos, espacios en donde el respeto se vive, en ujú, donde la aceptación, la colaboración, la empatía se viven y se aprenden de manera natural. ujú. Si nosotros instalamos ese virus, si ponemos esa semilla en cada uno de los niños desde pequeños, eso va a quedar siempre y probablemente el adulto que resulte de este niño sea un adulto más equilibrado, ¿no? Y si son varios adultos equilibrados, probablemente tengamos una sociedad
un poco más equilibrada, con menos miedo, con menos expresión de violencia, con menos ganas de competir por quién grita más fuerte, por quién golpea más fuerte, por quién pega más fuerte, que todavía se da ahora mismo. Probablemente lo que está sucediendo es que en una cultura de castigo, en una cultura de opresión en la educación, tienes que obedecerme o saco la correa. Claro. Se está instalando un germen también de violencia en cada persona. Ok, es la generación actual, pero es posible cambiar porque esto se aprende, no es algo orgánico, la violencia no es orgánica, esto se aprende, como que también se puede aprender parámetros de conducta más saludables, ¿no? Y bueno, y estamos abocados en eso, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por tratar este tema. Quienes quieran conocer acerca más del nido, está ubicado en San Borja, ¿nos dice dónde exactamente? ¿Cómo puede hacer para si quiere matricularse el próximo año? Oh, claro, sí, 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 estamos en San Borja, Ajá. en la organización Chacaría del Estanque, a 2 cuadras del Pentagonito. Ujú. Es el nido Villa Sonrisas. Usamos la metodología ASIRI, que es una Ujú. metodología peruana que ya prácticamente tiene 20 años de creación, creada por Ivette Carrión, una persona con muchísima sensibilidad para percibir lo que los niños necesitan de manera equilibrada, y ya tiene como 10 años de internacionalización. Es una metodología que fue finalista en creatividad empresarial acá en el concurso de la UPC, Ujú. que básicamente lo que ofrece son 3 cosas. Ujú. Gestión emocional, ¿no? Equilibrio emocional, aprender haciendo, o sea, el aprendizaje usando proyectos, que es de repente el éxito que tiene Finlandia, el aprendizaje usando proyectos. Lo hacemos con oficios, esa es la diferencia, Ujú. ¿no? Gestión emocional, aprendizaje de proyectos y uso de herramientas ancestrales de la sabiduría humana, como por ejemplo el yoga, la meditación, los mandalas. Y a propósito de la pregunta anterior, Ujú. en muchos lugares se está usando el yoga, se está usando la meditación como una alternativa al castigo. Cuando el niño entra en contacto consigo mismo en silencio, haciendo meditación, entra en un proceso de reflexión y de equilibrio. Y en muchos lugares, y ya se está documentando, está funcionando muy bien. En lugar de mandar al rincón del castigo, meditan los niños, se van equilibrando. Y el adulto también. Esto es un descubrimiento, una práctica muy, muy, muy ancestral. El Tíbet, de repente, hace más de 4000 años, funciona. Y se está aplicando hoy día. Y metodología Siri lo incorpora dentro de sus ámbitos educativos. Y lo estamos acá en Nido Villa Sonrisas. Tienen una web también, ahí me parece, Sí, nos pueden villasonrisas.org. encontrar en Ujú. Villasonrisas. Sí. www.villasonrisas.edu.pe. También estamos en Facebook como Nido Villa Sonrisas. Listo, muchísimas gracias por estar acá una vez más y nos vemos hasta otro en vivo.